Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, miércoles de la segunda semana después del martirio de San Juan el Bautista. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo de 7 hasta 10. En aquel tiempo el Señor Jesús dijo: supongamos que uno de ustedes tiene un sirviente arando o cuidando los animales. Cuando éste vuelva del campo, le dirá que pase enseguida y se ponga a la mesa. ¿No le dirá más bien: prepárame de comer, ponte el dental y sírveme mientras como y bebo? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá aquel señor que agradecer al sirviente que haya hecho lo mandado? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo mandado, digan: somos simples sirvientes, solamente hemos cumplido nuestro deber. Palabra del Señor. Un texto realmente muy bonito porque Jesús nos enseña la actitud, el sentimiento con el cual el discípulo trabaja por el reino de Dios. Una nota técnica, aquí justamente yo creo el texto traduce somos simples sirvientes. Podría ser que escuchando otras traducciones, por ejemplo, si alguien de ustedes hoy va en una misa italiana, escuchará la traducción inútil sirvientes. ¿Qué significa? Significa que realmente el texto griego pone la palabra inútil, pero en este caso el contexto, por el contexto, no quiere decir inútil, sino que correctamente simple. Esto es uno de los casos en el cual tiene sentido y es justo, yo diría, cambiar una palabra en la traducción cuando la misma palabra tiene un sentido en el habla común diferente en un contexto o en el otro. Es cierto que literalmente sería más justo traducir con inútil, pero eso traicionaría el sentido que quiere darle Jesús. Así que justamente esta versión de la Biblia en español traduce con la palabra simple sirviente. ¿Cuál es el problema? El problema es que a nadie le ocurriría pensar de ser una persona demasiado importante, sobre todo en frente a Jesús y a Dios. En palabras todos decimos que somos sirvientes del reino, todos queremos servir a Dios y no pocos justamente decimos también que queremos servir a los demás. El problema es la actitud con la cual uno lo hace. Porque muchas veces también el hecho de servir puede ser algo que nos hace montar en soberbia. O incluso uno podría aprovechar del servicio para ganar, si no dinero, por lo menos honor, poder. Es interesante notar cómo a lo largo de la historia de la Iglesia los papas siempre han conservado un título muy bonito: siervo de los sirvientes de Dios, siervo de los siervos. Pero hubo siglos, pensamos a la Edad Media o al Renacimiento, donde estos siervos de los siervos iban cargados de oro con una corte de gente que los servía a ellos y simplemente se había reducido a un título. Jesús es muy enterado de la pequeñez humana. Jesús sabe muy bien que el hombre tiene esta tentación de poder, incluso porque cuando yo sirvo dentro de la comunidad, por medio del servicio puedo ganarme amistades o enemistades, puedo aprovechar a uno en contra del otro, puedo hacer de manera que los demás me busquen, me honren, me amen y me traten bien precisamente porque
tengo el poder de servir. Recordamos la otra parábola que escuchamos la semana pasada, cuando Jesús, hablando de un tío que iba a ser despedido de su amo porque había malversado con los fondos, ¿qué hizo? Llamó a los deudores de su padrón y, engañando otra vez al padrón, a cada uno le dio un recibo donde tenían que pagar mucho menos de lo que hubieran tenido que pagar. De esta manera, él, claro, era el siervo, pero se estaba ganando por medio de su servicio, mejor dicho, de su malo servicio, la gratitud de esta gente que un mañana posiblemente le hubieran devolvido el placer. Bueno, Jesús nos dice, entre ustedes no sea así. Cuando realmente han trabajado por el reino de Dios, incluso cuando regresan cansados por la noche, porque han trabajado duro por el reino, y nunca olvidamos que trabajar por el reino no significa solamente trabajar en la iglesia, en la parroquia, en algo de religioso, sino trabajar con espíritu cristiano, como testimonio cristiano en el trabajo de todos los días. Cuando uno trabaja bien, cumple bien con su deber en una oficina, en una fábrica, en una familia, en una escuela, donde sea, y la gente se da cuenta que es un estilo que le viene de parte de la fe. Esta es la forma más grande de servicio al reino. Bueno, dice Jesús, cuando regresen cansadísimo, no se dejan tomar del orgullo por haber trabajado, sino que piensen, somos simples servidores, hemos cumplido exactamente con lo que teníamos que hacer. Había un sacerdote italiano hace 50 años que a los suyos enseñaba, se lo digo en italiano porque es un juego de palabras, fate strada ai poveri senza farvi strada. Fare strada ai poveri, es decir, ayuden a los pobres a ganar su dignidad en la vida, sin pero por eso aprovechar del servicio que le están dando los pobres para ustedes mismos volverse en gente importante, reconocida, con un poder, aunque fuera simplemente el poder que te da el agradecimiento de una persona. Entonces, nosotros también hoy queremos servir con el único vanto de ser servidores sencillos. El honor más grande que tenemos es precisamente poder anunciar el Evangelio y servir el reino de Dios. Por eso entonces pedimos la bendición del Señor. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y con esta sencillez de corazones seguimos viviendo en paz.